damos de inmediato la bienvenida a la doctora Yulisa Alonso. Buenos días, doctora, por estar con nosotros. Bienvenida a Cátedra Médica. Buenos días, gracias por la invitación a este espacio tan importante para la sociedad, incrementar los conocimientos de las enfermedades, del manejo y sobre todo la conciencia para la prevención de las patologías, que es lo que tenemos que trabajar. Es lo más importante, prevención. Bueno, gracias por estar con nosotros y por dedicar tu tiempo. Veo que tú tienes, primero tú eres doctora en medicina, ¿no? Tú eres médico. Y veo que tienes entonces un entrenamiento particular en lo ligado a la genética molecular y celular. La verdad es, doctora, que cuando nosotros escuchamos, y esto es muy interesante, Roberto, Rafael, Liz y sobre todo ustedes amigos que nos siguen, porque todos aprendimos en la escuela, no en la escuela de medicina, en la escuela elemental, en el bachillerato, en la intermedia, que la célula es la estructura física que tiene vida, lo más simple que tenemos de todo nuestro cuerpo, lo más chiquitico, para que la gente lo entienda, que tú lo puedes ver, que tiene forma y que tiene función, es una célula. Pero es lo más difícil de tú entender y de tú comprender, porque los secretos que hay en esa cosa tan chiquita, que no la vemos con los ojos, no lo podemos ver con los ojos, tenemos que utilizar un instrumento que aumente, un microscopio, y ahí entonces sí, los ojos pueden alcanzar a verlo a través de un... Entonces, genética molecular y celular, ¿qué es eso? De una manera que la gente lo entienda, porque el tema del día de hoy es ver los efectos que produce el medio ambiente en nuestro ADN, en una parte de la célula, más chiquita todavía que la misma célula porque está dentro de la célula, perdón, y cómo eso influye entonces en la hipertensión, cómo el medio ambiente que te cambia tu código genético interviene en la diabetes, en los lípidos altos, etcétera, etcétera. ¿Qué es eso que tú hiciste en Burdeos? Que yo pensaba que en Burdeos lo único que había era vino. Pero veo también hay Sí, universidad. sí. Doctora? Bueno, siendo así bien directa en la explicación, nosotros cuando nos especializamos en genética molecular, vamos a tomar muestras de células sanas para tener controles, pero también lo más importante de células enfermas, en el caso de las patologías congénitas, de como dijo el doctor Amaury, de los triglicéridos altos, del riesgo de los cánceres. Entonces tomamos una célula y con equipos que son fáciles de explicar el funcionamiento, que van a tomar ese material que está dentro y lo van a ampliar, y cuando esté ampliado, que vamos a tener muchas copias que podemos estudiar y observar, entonces vamos a ver, comparando con los que consideramos que son los sanos, cómo se ha alterado y entonces cómo esto nos conduce a patologías. Eso es lo más sencillo, o sea, vamos a evaluar esa condición que podemos traerla desde la concepción, pueden ser trastornos hereditarios, pero hay otros que son desarrollados por el medio ambiente y el día de hoy quiero hablarles de eso, porque en esta época en que tenemos tantas llegadas de este polvo del Sahara, también tenemos, cuando hablaban del fentanilo me apasioné, dije, bueno, si me preguntan y voy a hablar, porque también ese consumo de sustancias va a regular la expresión génica de las generaciones que desciendan de esas personas si se llegan a reproducir. Es muy importante ese consumo de sustancias, sobre todo en mujeres, porque estos cambios en el ADN van a transmitirse a las generaciones siguientes. Entonces ya eso es muy conocido, que hay síndromes por consumo de sustancias, no solo de la que hablaban el día de hoy, que se transmiten a los niños y esos niños van a ser dependientes. O sea, esta crisis que estamos viendo, medioambientales y de sustancias, no solo afectan a quien está expuesto, sino que puede seguirse transmitiendo durante todas las generaciones que continúan.
Bien, entonces, doctora, tomando en cuenta esto que ha explicado y el segundo punto de las condiciones medioambientales que intervienen en la salud del ser humano, nos gustaría que pudiéramos plantear cuáles son esos factores medioambientales que puedo identificar en mi entorno y que pueden ser dañinos para mi salud, que pueden afectar mi ADN. Bien, partiendo de nuevo del ejemplo que está sobre la mesa, todo el mundo lo estamos viendo, estamos cubiertos ahora mismo con este polvo de Sahara. Cuando inhalamos esas partículas, las personas creerán que solo va a afectar el aparato respiratorio, pero hoy yo quiero hablarles de que esas partículas tan pequeñas viajan a la circulación y cuando entran en la sangre cambian lo que es la expresión de la presión arterial. Eso que medimos se va a afectar por esas partículas pequeñas y no solo las partículas que vienen de vez en cuando del polvo del Sahara. El estar con tanto tránsito, esta forma descontrolada de uso de vehículos porque no tenemos un transporte seguro y accesible, va a provocar también que inhalando ese humo de los vehículos vamos a tener este riesgo incrementado de desarrollo de hipertensión y otros trastornos. Yo estoy un pasito atrás. ¿De acuerdo? Yo siempre estoy un paso atrás, doctora. No sé. O sea, usted está diciendo que cuando una persona nace, tiene la carga genética, el ADN propio, que va a determinar sus características. Bueno, en la misma medida que se vaya desarrollando en la vida y cuando sea adulto. Y que no es un determinismo el hecho de que porque traiga esas características ya inscritas se vayan a expresar, sino que hay condiciones medioambientales que la puede hacer cambiar. Entonces, ¿qué cambia en realidad? ¿Qué se produce para que esa expresión genética cambie o para que no se exprese? Un ejemplo sencillo con la diabetes. El peso depende de la línea materna. Nuestra madre determina el peso promedio que vamos a desarrollar. También. O sea, si la mamá es flaquita, eso normalmente define el peso que vayamos a desarrollar. Pero entonces ahí entra en juego que no hay el determinismo, como dice el doctor Lafontaine. Hay otros factores. ¿Cuáles son esos factores? Está que nosotros estamos conviviendo con microorganismos. Y en nuestro tracto digestivo, en nuestro intestino grueso, tenemos lo que se le llama la flora intestinal, la microbiota, y esa microbiota es la que determina la expresión de mis genes que controlan lo que yo como. O sea, lo que yo como no es una tan simple decisión como, wow, qué lindo me pareció ese plato. Eso depende de esos bichos, de esos bichos chiquiticos que están dentro del tubo digestivo. Sí. ¿Qué pasó, doctor? Pero, ¿Qué pasó? ¿Qué fue? Por Dios, esto es un programa serio. ¿Cómo usted me va a decir? ¿Cómo usted me va a decir eso? Pero nosotros tenemos cuerpo de evidencia para eso, demasiados artículos, miles de artículos, y que salen cada día. Y de hecho, en nuestro país estamos desarrollando investigaciones en ese sentido. En esta convocatoria de Fondos, por ejemplo, se presentaron bastante propuestas para financiamiento para estudiar la microbiota, no solo de los adultos, sino también de recién nacidos, y cómo el peso de la madre, vuelvo, insisto, las pacientes obesas tienen una microbiota diferente a las pacientes de peso normal y cómo eso influye en el peso del niño y en su riesgo de diabetes, hipertensión y cáncer. Sí, Claro pero que sí. si nos vamos a la estructura molecular, ¿qué cambia? ¿Qué es la epigenética? Eso es algo que es facilito de explicar. Viniste profundo, Roberto, ¿qué fue? Eso es facilito de explicar. Tú vas a ver el vejigazo. Tú sabías que Yulisa venía hoy, ¿no? Él sabía que Yulisa venía. No, él pensó que le está haciendo una pregunta epigenética. Yo mismo estoy viendo a ver con qué se come eso. Pero óyeme lo que le dice esta científica. Hablamos en el día de hoy con la doctora Yulisa Alonso, quien es profesora de genética con entrenamiento, con un magíster en la Universidad de Burdeos, la Université de Burdeos, así dicen los franceses, sobre genética molecular y celular. La epigenética, doctora Yulisa, ¿qué es eso? Bueno, cuando tenemos los genes, los factores ambientales que inciden en la expresión de los genes es esa rama, la epigenética, es lo que acaba de decir el doctor. Entonces, si yo provengo de una familia con un peso elevado, pero entonces no me expongo a factores que desencadenan que esos microorganismos me lleven a estar comiendo mal,
pues esto controla el desarrollo de esa patología. No es un determinismo, no hay una fatalidad en ello. Yo puedo provenir de familias con diabetes, todos diabéticos. Pero y no ser diabética. Y no ser diabética. O sea que Porque hay una estructura química, para finalizar, amor. Sí. Hay una estructura química que se forma e impide la expresión Que controla. de ese código genético. Sí, lo controla. Y por ejemplo, ¿cómo influye, digamos, para que la gente que nos ve, que nos está escuchando y nos entienda de manera apropiada, eso que dice que usted viene de fábrica con unas características en su ADN, que es el ácido desoxirribonucleico, que es la posibilidad de usted pues tener la información de sus progenitores, y ese es su sello, ese es como la huella digital suya. Entonces, ¿cómo, digamos, doctora, las actividades tales como las caminatas, el ejercicio, el alimentarse, digamos, adecuadamente, una dieta equilibrada, eso se convierte entonces en ese transformador de esos genes? Eso es literal, eso es así. Sí, es así. Eso es lo que regula la expresión de los genes. O sea, el estilo de vida, lo que tengo alrededor. Insisto en el ejemplo tan palpable de la contaminación vehicular, este parque vehicular tan alto, todo esto tapone a lo que nos estamos poniendo, zonas escolares donde los niños están impactados constantemente con ese humo. Ese humo, insisto, tiene partículas de pequeño tamaño, como eso que tanto mencionamos, el polvo del Sahara. Todo el mundo le presta atención al polvo del Sahara, pero cada día hay este exceso de, de combustión incompleta, que va a alterar el ADN mutándolo. Y mi cuerpo, cuando estoy joven, si tengo una dieta adecuada y tengo muchos cuidados, puede ir reparando esos daños al ADN. Pero cuando vamos envejeciendo, ya la capacidad de reparar las células se va perdiendo. Entonces ahí viene lo peor. Ahí vienen los cánceres. Y ahí yo no necesito provenir de una familia donde hay X tipo de cáncer. Yo con exponerme a ese medio ambiente contaminado lo voy a desarrollar sin que haya nadie. Eso es una noticia, eso es una información valiosísima. Sí. ¿Sabe la cantidad de gente? 809-682-9850 es la línea telefónica de Cátedra Médica, 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0062. La cantidad de gente que dice, pero ven acá, pues yo no entiendo y cómo es que hay tanto cáncer y que, bueno, justamente usted está escuchando hoy en Cátedra Médica a la doctora Yulisa Alonso y le está diciendo que nosotros somos lo que comemos. Y ese es un segmento que nosotros estamos promoviendo. Nosotros somos el lugar en el que nos movemos. Porque un medio ambiente que está contaminado, eso termina alterando la información de sus genes. Y los genes son lo que provocan, las enfermedades. Un gen que le dice, mira, a una célula, crece hasta que llena la paila. Termina entonces formando un tumor. Entonces, ese medio ambiente es fatal o es bendito si es desfavorable o si es favorable para producir entonces en el tema del cáncer. Adelante, Roberto. Doctora, prácticamente se ha hablado del medio ambiente físico. Pero el ambiente social no puede también alterar la estructura biológica del ser humano. Bastante. Un ejemplo, ¿a qué te refieres, Roberto? Me refiero a la gran epidemia de situaciones mentales que hay, enfermedades mentales. La inseguridad, por ejemplo. El tema de la inseguridad. El tema de la inseguridad, por ejemplo. Sí. El tema de la falta de dinero para yo adquirir los alimentos que necesito para poder subsistir. Eso produce una situación de ansiedad. De estrés. Se afectan las hormonas. Se produce estrés, se afectan las hormonas, se produce... Y de un momento a otro, una persona que tenía una conducta normal ya comienza a tener una conducta patológica y ya luego un trastorno interior que necesita medicamento para el mismo. Genéticamente él no vino así. Bueno, aquí voy a entrar varias cosas.
Lo primero es que todos los seres humanos expuestos a situaciones que son estresantes, esa palabra estrés, hay personas que la toman como... No, si estrés, fuese- así, ligera, si fuera estrés. ligera, Sí, esto es es algo- corta la palabra. Así Es como una moda, es una ustedes moda. hablaban ahorita de la clínica del dolor, la clínica de estrés tiene que empezar también a gestarse. ¿Por qué? Porque el estrés está ya determinado, hay demasiadas evidencias. Atención, de atención elevación redes del sociales, cortisol. atención Estresores, redes sociales estresores de número RCC uno. Media. Oigan bien lo que dice la doctora Yulisa Alonso. También hay que empezar a gestionar una clínica De estrés. de estrés. Claro, porque el estrés, voy a hacerlo muy sencillo para que todos podamos entender. Hay una sustancia que producimos para podernos despertar cada día. Se llama cortisol. Pero esa sustancia, cuando nos estresamos, se eleva de manera dramática. Y esa sustancia es responsable del aumento del azúcar en la sangre, del aumento de la presión y también de factores que predisponen. Otra vez vamos sobre el tema que me encanta para que todos estemos claros de cómo nos estamos gestando las enfermedades más graves con el cáncer y las enfermedades mentales. Porque como dijo el doctor Lafontaine, cuando estamos estresados, ese eje de cortisol afecta lo que es la toma de decisiones, afecta parte del sistema nervioso que se encarga de cómo nosotros vamos a manejar todo lo que nos va entrando en el día a día. O sea, hay una zona de toma de decisiones, es una corteza que queda acá adelante. Yo soy muy gráfica enseñando la parte frontal. Entonces, cuando tenemos esa descarga continua de cortisol, perdemos la capacidad de racionalizar la información. Entonces, esta agresividad que nos está envolviendo, lo sabemos, salimos y con el calor y con el estrés la gente reacciona de forma que no debería de hacerlo y es esa sobrecarga de cortisol. Por eso fue que dije, vamos a gestionarnos la clínica de estrés, porque el estrés es la base de las patologías. En lugar de tener que curar la patología al final, empecemos con evitar de que se desarrolle. Doctora, entonces usted habló de varios factores, entre ellos está, somos lo que comemos, o sea, cuidar nuestra alimentación es fundamental para evitar enfermedades como las que estamos planteando en el programa del día de hoy. Cáncer, Pero- hipertensión, diabetes, son provocadas habitualmente por esta oleada que tenemos de nuestro ambiente que modifica nuestro ADN. Entonces están los temas ambientales, hablaba de el polvo de Sahara, la contaminación vehicular, ya esos son elementos que individualmente no puedo controlar. ¿Cómo puedo cuidar mi organismo tomando en cuenta estos factores que salen de mi control? Aquí vamos, para reparar los daños del ADN, nosotros tenemos que cambiar la actitud hacia la comida, buscar cómo compensar los daños. O sea, siempre que se dañe el ADN se puede reparar y eso es un sistema de reparación que se basa en una capacidad de que no haya oxígeno uniéndose al tejido. Eso es antioxidante. Aunque eso se ha tomado muy a ligera, un mercado, un nicho que se está abriendo para vender algunos productos. Un nicho de negocio. De negocio. Quería usar esa palabra muy fuerte. Pero buscando los que tengan evidencias, porque hay que ser muy cuidadosos, y buscando datos científicos avalados, podemos empezar a consumir antioxidantes en nuestra dieta cada día, vitamina C, podemos tener también... Las frutas que son ricas en exacto. vitamina C. Toda la fruta también que tengan resveratrol, que eso está en las uvas. O sea, hay muchas cosas que podemos consumir, no son de alto costo, no son cosas que hay que comprar. Bueno, señores, tenemos que irnos a una pausa. Hoy conversamos con la doctora Yulisa Alonso y estamos viendo cómo el medio ambiente, cómo la calle, cómo el lugar donde vivimos puede cambiar nuestra estructura genética y cómo ello influye en enfermedades como la hipertensión, la diabetes, el cáncer y demás hierbas aromáticas.